contacto de inmediato con el senador de la Democracia Cristiana, representante además de la región de Los Ríos, Iván Flores. ¿Cómo le va, senador? Qué gusto saludarlo esta noche. ¿Cómo le va? Hola, Davor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, senador, tenemos mucho que conversar de la mega reforma, pero antes quiero preguntarle por Valdivia, por Corral. Usted representa la región de Los Ríos en el hemiciclo. ¿Cómo está la zona? ¿Cómo ha visto el desempeño del gobierno frente a esta emergencia? Bueno, en primer lugar, mire, toda mi solidaridad a la gente que lo está pasando mal. Yo parto ahora en un par de horas más de madrugada, en el primer medio que encontré para llegar a la región. Y aquí ha pasado algo muy extraño, Davor, porque jamás en la historia de nuestra república hay registro de lluvias tan concentradas. O sea, estamos pasando de los 400 milímetros de agua en 30 horas. Y eso es una brutalidad de agua. Ya 50 milímetros para cualquier ciudad significa saturarla, inundarla. Pero 400 milímetros, habían 373 temprano en la tarde y siguió lloviendo y ahora hemos tenido rachas en el sector costero de 90 kilómetros por hora. Entonces, cuando hay un suelo sobresaturado, ese viento tan fuerte sigue generando daño estructural, sigue generando riesgo de remoción en masa del cerro. Hay varios caminos que están complicados y seguimos teniendo el riesgo, ahora ya no en la costa, sino que en el sector cordillerano, de que la isoterma está tremendamente alta. Recuerden lo que pasó en la región del Maule. Sí. Cuando la isoterma sube, o sea, tenemos una temperatura muy alta en la cordillera y por lo tanto, en vez de, cuando llueve, caer nieve, lo que cae es agua a mucha altura y por lo tanto viene cayendo agua desde lo alto de la cordillera, acumulando ramas, piedras y todo para abajo hasta llegar al valle. Eso fue lo que generó inundaciones de más de 200 o 300 mil hectáreas agrícolas en la región del Maule y nosotros tenemos ese riesgo ahora, esta noche, en las comunas de Futrono, Panguipulli y Lago Ranco. Dios quiera que el viento amaine y que efectivamente la lluvia empiece a irse un poquito más hacia el norte. Ya, Y en senador, eso bueno, estamos. esta es la primera emergencia que hay en la zona. Enfrenta el gobierno del presidente José Antonio Kast. Usted y otros parlamentarios han pedido zona de catástrofe específicamente para el sector de Corral. Sí. No ha sido acogido ese llamado. ¿Cómo evalúa el desempeño de las autoridades locales y también del subsecretario Pavés, el subsecretario del Interior que ha estado a cargo desde Santiago de esta emergencia? Mire, bueno, ese es el problema. Las autoridades de Santiago se quedan en Santiago. Las autoridades regionales han estado en terreno, particularmente el equipo municipal que ha estado allí, el gobernador regional, en fin, entiendo que la delegada también. Sin embargo, mire, Davor, ¿sabe lo que nos pasa? Y eso intentamos corregirlo de alguna manera, y yo creo que es un tránsito que va ya cuando creamos el Ministerio de Seguridad. Porque cuando se creó el Ministerio de Seguridad, creamos una unidad que tiene que ser implementada. Ya empieza a aparecer el primer proyecto de ley para dar respuesta a las emergencias y que todo el sistema se coordine, pero es preventivo. Los países de la OCDE, de los cuales nosotros somos parte, 3 o 4 o 5 días antes avisan que viene un tornado, que pueden haber huracanes, en fin, ese tipo de cosas. Y la gente se evacúa, se cierran carreteras 3, 4, 5 días antes. Si eso no ocurre, se dice, qué bueno que no ocurrió, todo el mundo para su casa. Pero aquí siempre estamos actuando a la cola, después que pasen las cosas. Y siempre convocamos a un fondito de emergencia o algún fondo de resguardo municipal para poder entregar colchonetas, carbón para secar lo que ya está todo mojado. O sea, no hay acción preventiva, ¿no? Y mucho menos ciudades como Corral y otras, o la costa valdiviana, están preparadas para aquello, porque, por ejemplo, Corral en los cerros no tiene alcantarillado. Logramos colocar agua potable hace pocos años atrás en los cerros y hoy día no hay alcantarillado. Abajo todo el alcantarillado de agua lluvia, lo estamos viendo en sus imágenes, rebota. Ahora, lo que hizo el gobierno fue lo que tenía que hacer, coordinar a bomberos, coordinar a carabineros, que la gente, digamos, por sus propios medios intentaba hacer las cosas. Nosotros somos del sur, Dado, y todos los inviernos tenemos dificultades, solo que esta vez fue completamente excedido y todavía no termina. Ahora, ni siquiera pasamos de la alerta naranja o amarilla a la alerta roja, mucho menos al estado de catástrofe, que es lo que nosotros estábamos proponiendo, que permite movilizar, no es un estado de excepción, ¿eh? Esto permite movilizar no solamente personas, ¿no? La norma que cambió, la ley que cambió, permite movilizar a las Fuerzas Armadas si se necesitan, sin estado de excepción. Pero el estado de catástrofe coloca plata de distintos lados para ir anticipadamente antes de que se hagan los recuentos y lo demás, en ayuda a la gente. O sea, después ahora viene el llenado de la ficha. Vamos a ver si el ministerio
de Desarrollo Social coloca un par de pesos, vamos a ver si de Santiago mandan algo, y en el vamos a ver y en el vamos a ver pasan días, a veces pasan semanas y la gente sigue mojada, con cosas perdidas y vienen los catastros. Tenemos que tener una respuesta distinta, ¿no? Si no somos capaces de anticiparnos, dado, mire, esto en mi caso, yo lo supe por una dirigente social. Me llamó una persona que conozco en la costa de Valdivia, la Sandra Ramos, y me dice: Iván, estoy súper preocupado porque estoy mirando en la página de Meteo Chile que van a haber 120 milímetros. Y yo le digo: oye, cuidado, eso es como una locura. Yo acabo de mirar el tiempo hace 3 días atrás y esto no estaba. Me dijo, lo chequeé, chequeé varias plataformas y llamé a Senapred. Efectivamente, estaban en reunión viendo que se habían encontrado con esa situación y que estaban tratando de coordinar algunas respuestas. Bueno, siempre sobre la jugada y en el último minuto. Necesitamos tener otras herramientas. Mira, escuchaba a la directora de Senapred delante. Está bien, sirenas está bien, pitos está bien, pero ¿para qué vamos a tocar una sirena cuando ya está el lío armado y el agua dentro de las casas de la gente, o los cerros desprendiéndose, o el camino cortado? ¿Por qué vamos a tocar sirenas de qué? Estaban pensando implementar varios cientos de sirenas. Davor, necesitamos satélite, conectarnos a un satélite que nos indique, necesitamos sistemas que nos alerten del grado de los acontecimientos que pueden. Y eso es otra tecnología, no son sirenas, ¿no? No es una alarma para que la gente salga arrancando para los cerros, también si quieren, pero es otra la tecnología que se necesita hoy día, ¿no? Claro, Y eso me sorprende. los radares meteorológicos que siempre se ponen sobre la mesa cuando tenemos este tipo de emergencia. Esperamos mañana que las cosas estén mejor ahí en la región de Los Ríos, en Valdivia, en Corral y también en otros lugares donde se ha ido desplazando este frente. Quiero dejar ahí el tema de la emergencia porque lo quiero llevar a otra... Pero usted me hizo una pregunta que es importante. A ver, dígame para irnos a lo político. De las declaraciones del subsecretario. Sí, que usted... Mientras el presidente de la República públicamente decía que había dado instrucciones para que se coordinen los apoyos a los municipios, el subsecretario absolutamente le bajó el perfil. Yo creo que si había gente de la región de Los Ríos escuchando o viendo la conferencia de prensa del subsecretario Pavés, la verdad es que pensaron que estaba en otro planeta, en otro país o hablando de otra región. Porque él hablaba de que esto ya pasó, la lluvia se va para el norte, no se preocupen, tenemos todo resuelto y todo tomado. Cuando estaba el desastre mismo y estábamos esperando los temporales de viento y ahora en la noche la tormenta eléctrica. ¿Cómo se le ocurre decir eso cuando el presidente de la República está dando otras instrucciones? O sea, la pregunta entonces, ¿quién manda aquí, pues? Senador, ahora sí lo llevo a otro tema, lo que es la discusión de la mega reforma, un hecho político que ocurrió esta tarde. Senadores del Partido por la Democracia anunciando que llegaron a acuerdo en el punto de la invariabilidad tributaria con el Ministerio de Hacienda, con el ministro Quirós en este caso, fijando tiempos y montos, desde 25 años hasta 10 años, dependiendo de cuánto sea el monto de la inversión de una empresa que quiera invertir en nuestro país. ¿Cómo toma usted esta decisión que ha ratificado el PPD esta tarde? Mire, el río atmosférico está dejando la escoba en la región de Los Ríos y probablemente un daño en la Araucanía. El PPD ha generado un tsunami al interior de la oposición con un daño tremendo a la confianza entre los partidos políticos que somos oposición y que veníamos conversando. Si bien es cierto, no hemos logrado generar una oposición, y no estoy hablando de ponerse en la barricada, estoy hablando de las convicciones que tenemos respecto de esta mega reforma tributaria, porque todo lo demás está para aprobar. ¿Quién va a negarle los fondos Davor a la reconstrucción o mejorar la permisología para andar más rápido con las inversiones y que no desistan quienes presentan proyectos? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en una serie de modificaciones de esa naturaleza? Pero aquí el corazón, y este es el centro del proyecto, porque los demás son colgajos para entusiasmar y nos colocan como condición. Todo eso lo podemos arreglar, dicen, pero por ningún motivo la rebaja tributaria para las empresas más grandes. Y no hay certezas de que eso funcione. Y la invariabilidad tributaria, no hay evidencia empírica, no hay demostración de que eso en alguna parte del mundo haya funcionado. Han habido varios intentos. Entonces, cuando los senadores, no sé si los diputados o el partido, acabo de leer una declaración de la juventud del PPD, que están absolutamente en contra de lo que se hizo. Entonces, cuando el PPD rompe la posibilidad de mantener a la oposición unida para poder negociar y que no se haga esta mega reforma como está planteada por el riesgo que le genera al país y el daño a los ingresos fiscales, durante por lo menos 7 años hay daño. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto costó el negocio? ¿Qué negociaron para que se hayan entusiasmado tanto algunos colegas senadores del PPD para haber llegado a este acuerdo? Porque
que ni siquiera es sobre el guarismo, porque el guarismo están diciendo, no, se no les va a salir gratis. A las empresas que se incorporen al sistema, ¿no? Le ponemos una condición y van a pagar una sobretasa de 1,5, flor de negocio, le bajamos Senador, 5, le subimos 1,5 y terminamos rebajándole 3,5. Y el resto sobre la invariabilidad, donde todos estamos de acuerdo que eso no flota, no funciona. ya. ¿Y Entonces ¿Perdón? ¿Usted sabía de que habían negociaciones aparte, que habían bilaterales con el ministro Quirós? Esta semana se ha desordenado todo el naipe en la oposición. Aquí en el estudio hemos tenido un montón de parlamentarios, pero estuvo el presidente de su partido el otro día también. Todo por el desorden en el oficialismo. ¿Usted sabía que el PPD estaba metido en ese desorden o la mirada era siempre con el Partido Socialista nomás? No, yo creo que hay varios desórdenes. Hay varios desórdenes. Primero, en la oposición tenemos dos bancadas. La del socialismo democrático, que son PS, PPD y Liberal, y la bancada unida, que son DC, Frente Amplio, Frente Regionalista Verde, Independiente y el Partido Comunista. Y en definitiva, yo creo que los más ordenados éramos nosotros, pese a nuestras diferencias. O sea, tenemos una diferencia sideral del punto de vista ideológico entre el Partido Comunista y la democracia cristiana, pero frente a estos temas los trabajamos, los discutimos y logramos buscar encuentros y puntos comunes para poder plantearle al gobierno nuestra postura del alto riesgo que tiene esta mega reforma. Sé que en el Partido Socialista han habido varias vocerías. Yo no sé quién manda también, y me imagino que será la presidenta del partido y el jefe de bancada, que son las autoridades que sus pares han elegido. También han habido tensiones al interior de esa bancada. Ahora, la verdad es que nos falta, primero, generosidad política, después de haber tenido claridad política de qué es lo que pretendemos hacer, ¿no? Pero lo que ha hecho el PPD, anunciar un acuerdo ya formal, que además es un mal acuerdo tal como yo lo veo, ¿no? Tal como yo lo veo, y honestamente, Davos, yo creo que negociar montos de inversión respecto a la invariabilidad tributaria sí tiene lógica. Si el problema es que la invariabilidad no funciona, eso no resuelve el problema de falta de inversión. O sea, cuando le aprobamos ayer al gobierno, y yo voté a favor, ojo, y lo dije, esto va a permitir compensar el hueco financiero que va a haber, porque las reformas posiblemente consigan, aunque sea, y ganen por un voto. Hoy día ya vemos que pueden ganar por 2 o 3 votos, pero la gente va a quedar encajada en un país que va a tener un déficit fiscal para poder financiar el trabajo de los ministerios. Y recién el equilibrio fiscal vendría siendo el 2032 o el 2035, 7 años más. Por eso voté a favor. Sin embargo, la propuesta que acaban de firmar yo creo que es un balazo al dedo gordo del pie. O sea, pero directo al corazón. Pero, senador, ¿no? Entonces, eso no es hacer... ¿Cómo vamos a recuperar la confianza con este numerito, por Dios? Oiga, pero lo del PPD no es hacer política, la política es negociar. Yo he entrevistado a muchos parlamentarios y desde el lado de la oposición generalmente dicen no queremos el punto, no queremos ningún guarismo, no queremos la invariabilidad tributaria. La política no es eso, no es negociar, sentar yo estoy acá y tratamos de llegar a un acuerdo como llega el PPD, nos está dando quizás una señal positiva al resto de la oposición de que ese es el camino. Lo que pasa es que ya negociaron, y de allí para adelante, ¿qué? Si ya establecieron un acuerdo, por lo tanto, esas son las condiciones del PPD. Escalonar la invariabilidad de acuerdo al monto de inversión, y por otro lado hacerle una rebajita, te fijas, o sea, cobrarle un sobreimpuesto, pero habiendo una rebaja que es muy superior. A ver, no se ve mal a la primera vista, pero ya negociaron, pues. Cuando todavía tenemos espacio hasta la siguiente semana, si tuviésemos toda la oposición unida para decirle al gobierno, mira, a ver, un momentito, aseguremos que si usted va a hacer esa rebaja, ya que está compensada con el proyecto que ayer autorizamos para que pueda el país endeudarse en 6.200 millones de dólares, porque esta rebaja tributaria va a generar un déficit fiscal de 4.800 millones de dólares, o sea, más o menos lo que aprobamos ayer para endeudar es lo que le vamos a quitar al Estado y a las instituciones públicas. Básicamente es eso. Entonces, bueno, si eso ocurre, la verdad, entonces, sentémonos a la mesa y a ver cómo cambiamos las condiciones. Por ejemplo, si le vamos a rebajar la obligación tributaria a una empresa, obliguemos a que hacia ese ahorro que va a tener esa gran empresa, obligatoriamente lo invierta y no lo saque del país o no lo guarde o no haga otra cosa, que la verdad es que puede invertir en tecnología, y esa tecnología tal vez no da ni un empleo, y hoy día tenemos el empleo de las mujeres jóvenes llegando casi al 30%, ¿no? El empleo de jóvenes está casi en el 20%, el desempleo. Estamos ya casi llegando a 2 dígitos en el desempleo general y la gente está preocupada. Entonces, bueno, pongámosle condiciones, pero son condiciones para decir, ok, le voy a rebajar tanta plata dependiendo de su tamaño,
Pero usted esa plata no se la gasta ni la saca del país, la mete en plata y nosotros le vamos a autorizar. Si la inversión es buena y resulta ser que se queda para generar empleo, para generar actividad, se la autorizamos. Pero no hay nada de eso, pues. Esto es, mire, esto es ir a una cita ciega, ni siquiera teniendo el teléfono de la prometida, ¿me entiende? Entonces estamos yendo a una cita ciega y más encima en un callejón oscuro. Y en eso el PPD toma la decisión, la iba a calificar, pero la verdad es que ya no vale ni la pena. Ya. Senador, Toma la decisión de llegar a ese acuerdo y por eso se terminó el PPD, pues. Si lo único que dejaron abierto fue la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional, que es lo que también en otros partidos de la oposición uno se nos arrancó y dijo, mira, no, si vamos a ir, el otro dijo, pero espérate, si lo estamos discutiendo. Entonces nos desordenamos. Yo creo que ahora, más que echarle leña a la sopa, perdón, ya ni sé, ya. Leña en la hoguera y pelo a la sopa. Eso. Pongamos un poquito de calma y pongamos un poquito de sentido común y de sentido de sensatez política y a ver cómo nos juntamos en la oposición y nos vamos toditos a decirle al gobierno, mire, más de veintena de economistas connotados y una serie de organismos que están diciendo de que esta reforma tributaria es riesgosa, sentémonos con el gobierno. Porque mire, ahora tenemos que votar esta reforma, Davor, pero nos vamos a seguir viendo todavía un par de años más. Entonces, ¿cómo la quieren? ¿La quieren dura y difícil? Pues bien, pues nos transformaremos en combatientes y no es la idea. Nadie quiere estar en trinchera. Entonces, sentémonos por este proyecto y para los que vienen a futuro. Ya, si le va bien al gobierno, Davor, a la gente le sirve, pues le puede ir mejor al país. Entonces, bueno, no tenemos ese ánimo, pero hoy día tenemos que nosotros en la oposición tener muy claro lo que queremos hacer, lo que debemos hacer, lo que necesitamos hacer y ponernos de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Ya. Oiga, senador, ¿y quién falló en la oposición? Porque van 4 meses del gobierno, está partiendo un nuevo periodo legislativo que partió el 11 de marzo, termina el 11 de marzo del 2030. Se vio aquí mucho personalismo, mucho discolaje. Me imagino que vio hoy día el encontrón entre las dos senadoras, al ladito suyo ahí en la Cámara Alta, entre la senadora Chicardini y la senadora Bodanovich. ¿Por qué están pasando estas cosas cuando todos los analistas que yo entrevisto aquí permanentemente dicen que este es el tiempo de oro de la oposición para mostrarse unida en bloque frente al gobierno más emblemático del presidente Kast? ¿Por qué eso no pasa? Porque no somos capaces de ver el conjunto y estamos pensando en cada uno de nosotros. El que hace el mejor numerito es el que gana 5 minutos. Pero no hay elecciones mañana tampoco. De fama. Sí, no hay elecciones mañana, pero no importa. Cuando hay algunas personas que son... a ver, no, se va a confundir el término, mejor no lo digo. Pero hay personas que están siempre sobre el movimiento político y tratando de hacerse notar. Tal vez estén pensando legítimamente en tener una candidatura presidencial, dado que la oposición no está muy clara, no hay figuras que lo puedan por representar. ejemplo? Cada uno de esos puede ser. O tal vez estén pensando, no sé en qué cosa, pero lo que está claro, ¿quién o quiénes? Davor, es que no hay espíritu de cuerpo, no hay generosidad política, no hay claridad política al interior de los partidos, ni en las bancadas, y mucho menos en lo que es el conjunto de la oposición. Y si no resolvemos eso, no le hace bien al país, porque entonces el gobierno va a hacer lo que quiera, no teniendo un contrapeso unitario que le diga al gobierno, un momentito, en el Senado estamos prácticamente empatados, sentémonos a conversar por el bien de Chile. Si nos ven desarticulados, nos ven desarmados, la verdad es que van a volver a hacer el mismo ejercicio, van a pirquinear de uno. Unos se venden por pañales y otros no sabemos cuál fue el precio de este negocio del PP de hoy día. Entonces, a ver, otra cosa es ir con espíritu de cuerpo, ser un bloque contundente y decirle al gobierno, sentémonos en la mesa. Ah, ¿no quiere sentarse en la mesa? Bueno, de aquí para adelante entonces la cosa viene difícil, porque entonces así no camina la cosa. Y Quiró entiende ese negocio, porque Quiró ha dicho, sí, aquí estoy, y se sienta y escucha, y escucha, y escucha, y dice, pero un momentito. De la reforma tributaria no se habla. Estas son líneas rojas, no las tocamos. Entonces se quedan conversando en los colgajos. Y no estamos pensando en que los colgajos son los que complican a Chile. Los colgajos que hoy día tiene el proyecto, lo digo, no lo digo peyorativamente, lo digo en términos del impacto que genera, sirven todo. Todo lo que le acabo de decir de una lista como de 50 acciones que el gobierno quiere hacer, están bien en su mayoría, ¿cierto? Hay temas ambientales que son medio delicados, pero hay otras cosas que están bien y que las vamos a apoyar. Pero aquí el corazón no se toca. O sea, en el fondo el gobierno dice, ¿sabe qué más? Revuélvame todo el resto, pero el corazón no se toca. Porque el corazón es el problema, pues.
Senador, y esto Y ahí estamos. que pasó hoy día, que probablemente va a seguir teniendo repercusiones mañana, ¿se termina de alguna manera el próximo 15 de julio con la votación ya del proyecto en la sala? Vamos a ver cuántos votos tiene, si es aprobado o rechazado, ahí lo veremos en su oportunidad. Pero ¿cuánto va a marcar ese día, el 15 de julio, cómo vote cada uno de los senadores, lo que viene de aquí para adelante? ¿Van a poder seguir conversando con la misma libertad, con la misma confianza en estas reuniones que tienen permanentemente los presidentes de partidos? Mañana, de hecho, hay una que está acordada. Mire, es que ese es el problema, David. Yo creo que si el gobierno logra, sin modificar nada sustantivo de la reforma tributaria, tenemos un riesgo bastante alto de comprometer al país en algo que no le va a significar ni mayor crecimiento, ni mayor empleo, ni mayor bienestar a la ciudadanía. Eso de partida. Pero el daño político mayor que se le está haciendo, que nos estamos haciendo, es por mea culpa la falta de nuestros propios liderazgos capaces de hacerle valer al interior de la oposición la necesidad de formar un bloque unitario, unido, con las cosas claras. Separemos, ya dije, tenemos diferencias entre nosotros. ¿Qué decir de nuestra bancada? Por supuesto que tenemos diferencias entre los partidos de nuestra bancada, pero no nos sentamos a discutir de las diferencias, nos sentamos a discutir cuestiones concretas como es este proyecto y logramos tener una idea común del daño que le puede hacer. Y por lo tanto, de eso hablamos en conjunto, de las particularidades las hacemos cada uno por su lado. Entonces, si no tenemos hoy día, y palabras sacan palabras, pues Davor, si es un dicho que tiene como 500 años, y entonces cuando alguien queda molesto y uno le dice al otro una cosa y el otro le contesta con otra pencada más grande, finalmente lo que generamos es cada vez una distancia mayor en un conglomerado que tiene toda la posibilidad de ser una oposición firme y clara, y lo que tenemos es, bueno, un rebañito en estampida, ¿no? Cada uno se salva como puede y arranca para donde puede y obtiene lo que puede. Y yo creo que yo por lo menos no juego ese juego. Ya. Yo ese jueguito no lo voy a jugar. Yo voy a mantener mi línea, voy a mantener... Si alguien me demuestra que estoy equivocado, tendría que ser muy recontraleso para no decir, ¿sabe qué más? Me equivoqué y cambio. Pero estoy convencido de esto. Y por lo tanto, yo voy a seguir en mi línea. Lo que hagan los demás a esta altura del partido, la dispersión que tenemos, es problema y responsabilidad de cada uno. Y que le den explicación a sus votantes, a sus partidos, a su ciudadanía, y veremos después, en un par de años, si somos algunos los equivocados o los otros metieron las patas. Ya, pero usted, en su visión particular, usted como Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, uno de los 3 senadores, además junto con la senadora Proboste y el senador Buenchumilla, ¿ha recibido algún llamado de la moneda, un llamado del Ministerio de Hacienda en este proceso de negociación que ya es bastante amplio? No, yo hice anoche un llamado, pero lo hice por corral, para que le pongan claramente el estado Claro, le de fue bien con catástrofe. eso. Pero de vuelta, ¿ha recibido algún llamado respecto Oiga, a la yo reforma? recibí mucho aprecio por parte del ministro del Interior y mucho cariño y estaban preocupados, yo le creo, pero la respuesta no fue ni siquiera alerta roja y la gente está metida en el agua hasta el pecho y están perdiendo sus cositas. Bueno, así funciona, pues si cada uno elige el gobierno que eligió nomás y ahora tenemos que aguantar el chaparrón y veremos cómo colaboramos con el gobierno para que no la sigan embarrando, ¿no? Pero por la tuvimos mega una reforma embarrada no ha importante. recibido ningún Sí. llamado. ¿No lo ha llamado el ministro Quiroga a No, usted? ¿No se han no, sentado para un no, café en el café del Congreso? no, sabe, porque de la presidenta del Senado he recibido llamadas muy amables, muy cariñosas. Paulina Núñez yo creo que tiene un afán de verdad de juntarnos a todos para poder conversar esto. Pero por parte del gobierno no, la verdad es que no. Han habido reuniones, yo no fui a la última reunión, no podía, estaba en mi región. La semana pasada tuve que ir a dar una charla a Lima por el Congreso que se instala, me pidieron que fuera como expresidente de la Cámara. Pero, a ver, uno invierte tiempo, Davor, cuando la verdad es que puede tener algún provecho no para uno, sino que un provecho para lo que uno propone. Y yo siento que reunirme con el ministro Quiroga es bastante inútil porque él tiene buena voluntad para llegar a las reuniones, pero lo primero que dice, el tema tributario no se toca. Y entonces, ¿por qué seguimos conversando? O sea, si tú te sientas a la mesa y escuchas, o más bien, oyes, pero no escuchas y no quieres dialogar y decir, miren, si ya lo hizo con el PPD, entonces ya no me van a llamar nunca, jamás en la vida. ¿Si para qué? Si ya tuvieron los votos. Los consiguieron en la Cámara por un par de pañales y ahora en el Senado lo están consiguiendo por un escalonamiento de la invariabilidad tributaria y por un puntito y medio más de un impuesto que eventualmente alguien podría pagar.
pero el resto de las cosas no están ni por cerca aseguradas, entonces ya no nos van a llamar. Así ya desarticularon a la oposición, si ese fue el daño que han hecho, desarticularon a la oposición. Y el PPD tendrá que darle cuenta al resto de la oposición, o quienes suscribieron este acuerdo tendrán que darle cuenta al resto de su partido. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Si yo hubiese hecho al revés, tendría que estar dándole explicaciones a mi partido y a mis militantes y también al resto de la oposición. Así funciona la cosa, así debería. Si uno no anda solito por la vida ni es caballo sin dueño, pues... Senador, pero usted que lleva tanto tiempo en política, además en región, ha sido, que ha estado como diputado, ahora como senador, ¿siente que erraron quizás la estrategia como oposición para enfrentar este tema? Porque hemos entrevistado a muchos parlamentarios, usted también ha estado acá desde marzo y siempre el tema ha sido uno de los puntos de la mega reforma, uno de 40 puntos, que es la invariabilidad tributaria y también la reducción de impuestos, que ya casi se habla un poquito de eso. ¿No se equivocaron quizás con la estrategia de ser tan negativos a la hora de ponderar el proyecto por un solo artículo y no ver quizás las flores que pudieron haber habido en otros artículos que son muy destacadas, como por ejemplo la plata para reconstruir Ñuble y alrededores? Lo hemos dicho, Daur, con en todos sus términos. Lo dijimos al principio, separemos el proyecto, discutamos la reconstrucción y la vamos a aprobar, incluso capaz que consigamos un poco más. Vamos a permitir la micro relocalización de los acuacultivos para que puedan orientarse mejor al viento y a las tormentas y lo demás. Podemos hacer muchos ajustes en el tema. Hoy día el Consejo de Monumentos Nacionales, por mucho respeto que le tengamos a los rescates arqueológicos, se convirtió en el tapón de la inversión pública y privada. El tapón. 2 arqueólogos para todo Chile, para cada proyecto que hay que revisar en un país que tiene una influencia de pueblos originarios repartidos a lo largo de todo el litoral. Donde hagamos un hoyito vamos a encontrar un restito de cacharro. Y los museos ya no te aceptan más cajas de cartón llenas de pedacitos de cacharro. No lo digo en términos peyorativos, por favor, no lo digo así. Pero que es la realidad. Hay que preguntar en los museos, ¿ustedes están recibiendo los rescates que se están haciendo cuando se hace una posta, cuando se construye una calle y llega, no sé qué, que además cuesta una millonada? Un arqueólogo hoy día autorizado por el Consejo del Monumento Nacional después de 2, 3 o 4 años en trámites, y no preguntémosle a la gente de la Unión que todavía están pegados con un rescate arqueológico, es una millonada. Entonces, ¿cómo no vamos a querer resolver este tapón que se convirtió el Consejo de Monumentos Nacionales? Bueno, yo le puedo seguir describiendo las otras 40 ideas que tiene esta miscelánea, porque es un proyecto que trae de todo. Y yo le diría que estamos en condiciones de aprobar a lo menos 30. De aprobar 30. Por eso le decíamos al gobierno, andemos rápido, mejoremos la permisología, separe el proyecto y está aprobado tal vez la próxima semana. Pero el gobierno, todos los demás dicen, ¿quieren aprobar la reconstrucción? Apruébenme la tributaria. ¿Quieren aprobar el mejoramiento de permisología? Apruébenme la tributaria. Usaron como escudo y como chantaje aprobar una reforma tributaria muy compleja a cambio de que si ustedes no aprueban la miscelánea como un solo paquete, entonces no hay fondo para la reconstrucción. Si no me aprueban la tributaria, entonces tampoco va a haber mejora en la permisología. Si no, la gente en los acuacultivos se queda fregada. Eso es chantaje. Y esa fue la estrategia del gobierno. Y nosotros no fuimos capaces. Mea culpa, yo primero en la fila para recibir los cocachos si ustedes quieren. Pero mea culpa nuestra que no fuimos capaces de unir a la oposición y decir, a ver muchachos, los personalismos, las peleitas, los intereses electorales de futuro, por favor, todo legítimo, pero juntémonos. Después hagamos lo que cada uno estime. Y perdimos la oportunidad de hacer una oposición de verdad, una oposición firme, férrea, con la cual el gobierno se tenga que sentar a conversar y no hacer el gesto de que nos reciben, se sientan y dicen, mire, si quiere conversemos de todo, pero la reforma tributaria no se toca. Eso no es una negociación, Dao. Y hoy día yo creo, bueno, a ver, no voy a calificar lo que hizo el PPD, la verdad es que ya hasta es molesto, ¿no? Ya lo hicieron, a no ser que se digan más adelante, cosa que tampoco se ve bien, honestamente. Si uno tiene que ser de una palabra y uno tiene que saber quién es el adversario, quién es el contendor, dónde está parado, qué es lo que piensa, qué es lo que va a hacer. En política los vaivenes son re complicados y siempre terminan pasando una mala cuenta, ¿no? Senador, yo por lo menos voy a seguir en consecuencia planteándome, capaz que me quede solo, pero y con 2 o 3, pero bueno, seguiremos en esa nomás, pues. senador Iván Flores, muchas gracias por esta entrevista, que tenga un buen regreso a la región de Los Ríos, ahí a Valdivia está complicado llegar, así que ojalá tenga un viaje seguro para que mañana esté ahí en la zona con
sus electores, con la gente que representan en el Parlamento. Muchas gracias, Davor, tan amable como siempre. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, que lo vaya muy bien.